Por eso decimos que estos son tiempos peligrosos, pero también son tiempos preciosos para la Iglesia, porque nos incentiva a predicar como nunca el santo y bendito Evangelio, capaz de salvar de la eterna condenación a los enemigos del unigénito Hijo de Dios. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. No cabe duda que los acontecimientos de estos últimos meses y años han sacudido al mundo de una manera increíble, con terremotos en distintas naciones, tsunamis, desbordamientos de ríos con inundaciones increíbles, tornados, huracanes, tifones que han producido la muerte de miles de personas y pérdidas multimillonarias, gobernantes confundidos en su forma de dirigir los países, inseguridad por todas partes, falsos profetas del fin del siglo y la apostasía que se está introduciendo en la Iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Estos tiempos peligrosos fueron profetizados en la Biblia por el apóstol Pablo en las palabras de 2 Timoteo 3, 1, cuando dice que en los postreros días vendrán peligrosos. La palabra griega que se usó aquí para peligrosos es chalepos, que significa salvajes, violentos, feroces, fuera de control. Esta palabra se encuentra una sola vez en el Nuevo Testamento y es para describir a los dos endemoniados de la región de los Gadarenos que salían del sepulcro feroces en gran manera. Mateo 8:28. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, estos tiempos actuales se han de caracterizar por una gran insanidad mental, la locura, falta total de sentido común, un profundo deterioro del carácter humano, muchísima inmadurez emocional y espiritual, mucha violencia y decadencia espiritual. Hay muchas cosas que están sucediendo en forma abrupta que nos llevan a pensar que estamos en el tiempo final. El profeta Isaías declara en su libro, capítulo 5:20, «Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo». Los gobiernos están violentando la moral tradicional, impartiendo enseñanzas impregnadas de antivalores, convirtiendo principios éticos contrarios a la misma naturaleza y convirtiendo al hombre en algo peor que una bestia, dominado por la ambición, el sexo, la droga y la avaricia. En los últimos años se ha atacado en forma sistemática el orden familiar, destruyendo la autoridad dada por Dios, donde el hombre es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del hombre, y ambos, hombre y mujer, cabeza de los hijos, y el matrimonio, la columna vertebral que sostiene a la sociedad. Hoy esto ha sido dejado a un lado, porque el Estado, con su legislación liberal, ha establecido los derechos de los niños sin los deberes de los chicos, desarmando a los padres en la aplicación de la disciplina para formar a sus hijos. Y esto da como resultado que hoy los hijos maltraten a sus padres y hagan lo que se les da la gana, cumpliéndose la profecía que dice, en los postreros días habrá hijos desobedientes a los padres. Todo lo que es abominación a Dios es legal en este nuevo orden mundial. Esta realidad refleja el cumplimiento profético de la manifestación del hombre de pecado, señalado en 2 Tesalonicenses 2:3, que dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y descrito en 2 Timoteo 3:1-6,
en donde se nos da un panorama de la moral que ha de prevalecer en los últimos días, en este mundo degenerado, corrupto, violento, sin respeto a Dios y a la autoridad. Esta crisis afectará a tal punto la fe en Dios que el Señor pregunta en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Indicativo de la decadencia espiritual actual que emerge debido a los escándalos de falsos pastores que han hecho que miles apostataran de la fe, pervirtiendo la pureza del Evangelio y produciendo tremendos escándalos en el mundo. Uno de los fenómenos más tremendos del mundo de hoy es el brutal materialismo que devora al hombre, creando desniveles de hambre y de miseria, en un mundo donde muchos predican prosperidad mientras millones se mueren de hambre. La teología de la prosperidad ha creado nuevos ricos que usan los púlpitos para explotar la fe, y esto ha hecho que miles de cristianos sinceros dejen de congregarse. La corrupción y el engaño son parte del mundo actual, y no acceder a ello es quedar fuera del sistema y ser perseguido. Por eso decimos que estos son tiempos peligrosos, pero también son tiempos preciosos para la Iglesia, porque ya estamos vislumbrando el inminente encuentro con nuestro amado en el aire, el reencuentro con todos aquellos que nos han precedido en el camino, para hacer realidad las palabras del apóstol, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero también son tiempos preciosos, porque nos incentiva a predicar como nunca el santo y bendito Evangelio, capaz de salvar de la eterna condenación a los enemigos del unigénito Hijo de Dios. Esta es la razón por la cual, aunque estudiemos temas proféticos, debemos ser muy cuidadosos de no permitir que las preocupaciones por el final de los tiempos nos aparten de la gran pasión del corazón del Señor. A mí me encanta seguir las noticias del mundo, ver cómo se está cumpliendo la Biblia ante la luz de nuestros ojos, pero soy consciente de que si esto no me incentiva a predicar el Evangelio, de nada me sirve. Si el Señor estuviera en el púlpito en este momento, ¿qué nos diría? Hijos míos, estudien los acontecimientos proféticos. Vean cómo se está cumpliendo la profecía, pero no olviden que yo los he puesto aquí para que sean mis testigos. Ustedes tienen que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Él hizo evidente esta preocupación, no solo por las palabras que dijo, sino por la forma en que vivió. Durante todo su peregrinaje por esta tierra, su vida estuvo impregnado con contactos con la gente a nivel personal y público. Ricos y pobres, niños y ancianos, los de arriba, los de abajo, estimados y despreciados, líderes religiosos y prostitutas, sacerdotes y paganos. Durante 3 años escribió un libro sobre evangelismo personal. Cuando llamó a sus discípulos, no les dijo, síganme y los haré fundadores de iglesias, y los haré expertos en profecía. Le dijo, síganme y serán pescadores de hombres. ¿Se acuerdan de Andrés? Vamos a leer rápidamente el Evangelio de Juan. Dice el capítulo 1, verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. En las palabras del Señor, en su vida, en las personas que llamó, se notaba su preocupación para que el Evangelio fuese extendido por todas partes. Los discípulos entendieron muy bien lo que Él les quiso decir. Cuando Él ascendió a los cielos, necesitaron un toque angelical para empezar. Entonces volvieron a Jerusalén para seguir las instrucciones del Maestro. Vino el Espíritu Santo y salieron como antorchas encendidas por todas partes a predicar el Evangelio. En pocos años lo llenaron todo con el Evangelio. Los enemigos de Jesús decían, han trastornado al mundo. Los líderes religiosos decían,
han llenado Jerusalén con la doctrina de Cristo. La gente por todas partes hablaba de Jesús. Un apologista del siglo II explicó esta explosión de la fe diciendo estas palabras: los cristianos somos más numerosos que cualquiera, estamos en el gobierno, en el Senado, en el ejército, en todas partes somos más numerosos que cualquiera. ¿Por qué ocurrió esto? Porque por donde quiera que iban, hablaban del Señor. ¿Qué tenía la iglesia primitiva que no tiene la actual? Hoy tenemos mayor sofisticación, material ministerial grabado, sitios web, internet, grandes músicos, grandes cantores, instrumentos musicales profesionales, pero la iglesia primitiva tenía un solo palpitar por el propósito. Romanos, capítulo 1, verso 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de manera que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otras palabras, creyentes romanos, por donde ustedes van, la gente sabe quiénes son, porque les precede el mensaje de su fe en Dios. Algo similar les escribe Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En otras palabras, hemos venido a Tesalónica a evangelizar, pero gracias a Dios el mensaje ya está acá, ustedes lo hicieron posible. No tenemos necesidad de predicar porque ustedes lo han llenado todo con el evangelio. ¿Cuánto tiempo pasaste desde que te sentaste y leíste por última vez el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¡Qué libro extraordinario! Nos muestra el fervor y la pasión de la iglesia. He recogido estas frases que se las voy a leer. Dice: han llenado Jerusalén, 5:28, por donde quiera que iban, 8:4, en todos los pueblos, 8:40, todos los que vivían en Lidia y en Sarón, 9:35, por todo Jope, 9:42, por toda la región, 13:49, todos los judíos y los griegos llegaron a escuchar la palabra del Señor, 19:10, en casi toda la provincia de Asia, 19:26. Podríamos llamar a esto evangelismo de saturación. Jesús era el tema de conversación. Por donde quiera que ibas en el Imperio Romano se hablaba de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte y de resurrección. La gente se convertían por miles, eran bautizados, se reunían para adorar y crecían y crecían y crecían. Tomemos otras pequeñas frases de los Hechos para describir el crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 1. Dice el verso 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Capítulo 5, verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. 9:42. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos
y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. 17:12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. 19:26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué estaba ocurriendo durante este periodo de 7 años? Comenzó con un grupo pequeño, pero como estaban convencidos de que el Señor no los llamó a hacer grandes negocios, a construir edificios, sino a predicar el Evangelio, su fe y su gozo generaron olas de impacto en todo el mundo. A mí me encanta la profecía. La estudio, la leo, reflexiono sobre ella, pero estoy convencido que si no me motiva a cruzar la calle para invitar a mi vecino a ir a la iglesia, o darle un tratadito, o presentarle el mensaje del Evangelio, no me sirve para nada. Porque si yo entendiese toda la profecía y no tengo amor, de nada me sirve. Durante nuestro tiempo hemos presenciado grandes esfuerzos misioneros. Nuestra generación ha sido testigo del más grande alcance misionero de la historia, con hombres y mujeres que han ido a distintos lugares, con los medios tecnológicos que tenemos, internet, televisión, radio, etc. Sin embargo, hoy hay miles y miles y miles que nunca han escuchado una sola vez hablar de Jesucristo. En tu propio barrio, pueblo o ciudad, la gente posiblemente sabe que hay una iglesia, pero no saben quién es Jesús y qué es lo que tienen que hacer para ser salvos. ¿Por qué hemos permitido que este urgente imperativo no se convierta en la prioridad número 1 en nuestra vida? ¿Por qué no cumplimos su mandato final? He anotado acá 3 razones. La primera, tenemos que entender la condición de los perdidos. A menos que tengamos una firme convicción de la crítica situación que se encuentran las personas sin Cristo, jamás vamos a generar una motivación para predicar el Evangelio. Tenemos que entender que la reconciliación con Dios en Cristo no es para vivir una vida mejor o para aliviar el sufrimiento, es la vida misma. Sin Cristo no hay vida ni esperanza. La persona que no tiene a Cristo podrá ser un gran intelectual, un gran moralista, pero está perdido y su destino es la condenación eterna. Cuando una vida está en peligro, la gente responde en forma instintiva a la crisis. Un bombero se lanza dentro de un edificio en llamas para rescatar a un niño. Una madre no vacila en arrojarse delante de un auto para rescatar a su hijo. Un nadador no vacila en arrojarse al río impetuoso para salvar la vida de un desconocido. ¿Por qué estas acciones heroicas? Por el conocimiento seguro de las consecuencias si no intentan el rescate. Un conocimiento claro de la condición de los perdidos impulsará a la iglesia a salir fuera de las 4 paredes, al mundo, porque los inconversos no caminan. Si los inconversos están muertos en delitos y pecados, jamás van a venir a Cristo. Tenemos que ir a buscarlo nosotros. Segundo, tenemos que creer, hermanos, que sin el mensaje de la cruz no hay salvación. Mucho cuidado con la predicación donde no se presenta la cruz. Vivimos en día cuando esto es tristemente necesario decirlo. Los lugares de culto se multiplican, la ornamentación de las iglesias aumenta, pero no se levanta el Cordero de Dios en la predicación, no se predica a Cristo crucificado. ¿De qué sirve todo lo demás? Para algunos evangelistas, la cruz con la tremenda dimensión de la muerte del Señor, de la condición tremenda del hombre, de su pecado, no es necesario decirlo porque esto no agrada al oído del hombre. Por supuesto que no le agrada porque al hombre natural no le agrada las cosas que provienen de Dios. Pero es el único mensaje autorizado de la Biblia que yo tengo es este, que el hombre es un ser pecador, que Dios hizo una gran obra de amor por él al entregar a su Hijo en la cruz y que el hombre es salvo creyendo en Jesús como su Salvador. Un evangelio desprovisto de estos elementos doctrinales es lo que el diablo quiere que se predica porque no salvará a nadie.
La predicación de Cristo crucificado es la base y el origen del desarrollo espiritual de las iglesias. No esperen las iglesias tener bendición si no se predica a Cristo crucificado. No importa si tú vas a comunicar el Evangelio persona a persona en una clase de escuela dominical o solemnemente del púlpito, no prediques, por favor, no prediques por amor a tu alma ninguna otra cosa que no sea Cristo crucificado. Lo único que las almas necesitan para ser salvas es conocer al Salvador, y no puede haber conocimiento del Salvador si no está presente en la cruz. A mí me espanta, me pone mal escuchar a algunos evangelistas en el día de hoy. Se levantan en el púlpito contando alguna experiencia personal, alguna anécdota, y luego invitan a recibir a un Cristo que jamás estuvo presente en el púlpito. Alguien me va a decir, pero ¿no podemos dulcificar un poco el mensaje? No, no hay otro mensaje. Es tiempo de que la iglesia se dé cuenta y se convenza de que la evangelización no es un mensaje de segundo nivel, sino que es la expresión, el lenguaje comprensible a todos de la gran obra que Dios hizo en favor del pecador. El mensajero puede y debe ser lo más elocuente y correcto que sea, porque esto agrada al Dios a quien predicamos. El mensaje improvisado, apoyado en ilustraciones y anécdotas sin límites, donde el mensaje es historia y no Biblia, es el mayor enemigo del mensaje evangélico. Ese mensaje no es apostólico. Nunca hubiese podido agradar al apóstol Pablo. No te avergüences, mi hermano, de las sendas antiguas, por las cuales anduvieron hombres y mujeres que fueron guiados por el Espíritu Santo. No te dejes llevar por la retórica altisonante de aquellos que hablan siempre de temas de actualidad. Que nadie quite tu paz ni aparte tus manos de la cruz. Y en tercer lugar, tenemos que entender que cada cristiano es llamado a ser un testigo. Hace unos años alguien dio esta definición de una gran iglesia misionera. Una iglesia misionera no es por tener un gran presupuesto para las misiones, o por mandar gente al campo, o por ser anfitriona una vez al año de una gran conferencia misionera. Una iglesia misionera es cuando todos sus miembros son misioneros, donde están y por donde quiera que vayan. Y creo que ese es el deseo del Señor. Yo no creo que Dios quiere que vayamos al África, al Asia, a Haití, a Ecuador, pero Dios quiere que todos vayamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras comunidades, a predicar el Evangelio. Él ordenó que todos tengamos un corazón y una pasión por la evangelización. Quizás no ganemos mucho, pero siempre debemos estar preparados para poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros. El sacerdocio de los creyentes da por sentado el testimonio de cada creyente. Un sacerdote en el Antiguo Testamento funcionaba de tal manera que traía a las personas a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan la descripción que el apóstol Pedro da del pueblo de Dios? Primera Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios desea poseernos para que proclamemos sus excelencias. Es cierto que algunos serán más comunicativos que otros, pero esto no quiere decir que todos los creyentes no podamos dar un testimonio verbal de nuestro Señor. Estamos viviendo en una era de tolerancia ultrasensible para cada vida debajo del sol. La filosofía subyacente de esta nación de relativismo moral es que cada serie de creencias es tan válida como cualquiera. Lo que tú crees es verdad para ti, lo que yo creo es verdad para mí, y pobre de mí si cuestiono la validez de tu verdad. Esta filosofía es la que está mandando a la gente al infierno todos los días. Solo hay un evangelio que trae la vida eterna, solo hay un camino, solo hay una verdad. Es el mismo evangelio que se predicó en la generación de mis padres, porque Cristo es eternamente relevante. Sigue siendo el poder de Dios para salvar.
Sigue hoy cambiando vidas, como cambió en el pasado. Supongamos que de alguna manera sepamos que solamente queda un año para que venga el Señor, que la iglesia sea arrebatada y comienza la gran tribulación. No estoy diciendo que va a faltar un año, lo estoy usando como una ilustración. ¿Qué nos diría el Señor si esto ocurriera? Nos diría: hijos míos, almacenen alimentos, construyan edificios, participen en la política. No. Nos diría: mis hijos tienen un año para ir de arriba abajo, a lo ancho y a lo largo del mundo, a proclamar el mensaje. Hablen de este mensaje como nunca antes. Entreguen todo lo que puedan para que cuando yo venga, toda persona del mundo sepa que yo soy el Salvador. Empieza cada día orando: Señor, hoy deseo vivir para ti. Si en este día pones a alguien en mi camino que te necesita, ayúdame a percibirlo y hacer lo que es correcto. Este es el momento, mis hermanos, para abrir el cofre secreto y misterioso de las profecías y anunciar que el tiempo se termina, que Cristo viene, que el juicio de Dios ha de caer sobre el mundo, que la época de la gracia se está viviendo en su hora 11ª y pronto terminará. Esta es la hora de proclamar el mensaje, de instar al arrepentimiento como lo hizo Noé, que vivió días similares a los nuestros. Él fue un verdadero pregonero de justicia. Esta es la hora de interceder por los habitantes de este mundo como lo hizo Abraham por Sodoma. Hoy debemos levantarnos y anunciar lo que viene y lo que está por venir. El mensaje del Evangelio no ha cambiado. Él sigue diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. A todos, a ricos y a pobres, a políticos, a gobernantes, al hombre de la calle, a todos. Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. Empezando primeramente por los que tenemos cerca y con la urgencia de saber que el tiempo se termina, de que estos días peligrosos están dando la voz de alerta. Cristo viene, la iglesia se va. Dejo este desafío, que el nombre del Señor sea glorificado en las decisiones que tomemos hoy. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.